Roldán Vázquez, ex embajadora argentina en Ucrania. La verdad que es un placer tenerla acá, Lila. Muchas gracias. Un gusto porque es un libro abierto, nos está explicando o intentando entender qué es lo que está pasando. Y quizás esta sería un poco la primera pregunta, Lila, si se puede entender. ¿Hay una explicación para que hayamos llegado a esta guerra entre Rusia y Ucrania, esta invasión? ¿Cómo lo denomina usted? No, es una guerra en todo sentido de la palabra. Primero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Es una guerra y una violación a todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a todos los principios de cooperación, de paz, de seguridad internacionales. Y es una guerra que tiene raíces lejanas, yo diría, porque no es un enfrentamiento secular, pero sí una disputa entre Rusia y Ucrania. Rusia siempre ha querido dominar a Ucrania y lo ha conseguido en varias épocas de su larga historia, pero más larga la de Ucrania que la de Rusia, tengo que decir, porque Ucrania precede en la historia como alrededor de 3 siglos a Moscú y a la formación de Rusia. Qué dato interesante. Es muy anterior. Kiev Rus es el origen, digamos, tanto de Rusia como de Ucrania, pero bueno, era Ucrania. Claro. Y después hay una movilización hacia Moscú, se funda Moscú 3 siglos después que Kiev, y el poderío que concentran después un pueblo distinto, es decir, los rusos tienen más ansias de dominación, de expansión territorial, es decir, y Ucrania siempre ha estado un poco tratando de sostener su territorio, tratando de mantener su independencia, porque ha sido objeto de muchas avaricias, digamos. Es un país rico y es un país que ha sido... hablar a Lila de siglos atrás, de dominación, con estos términos. ¿No cree usted que se están lamentablemente discutiendo temas viejos ya en este mundo actual? Absolutamente, y además en este siglo XXI, una guerra en estos términos, después de tantos años de paz, entre comillas, porque guerras hay en todo el mundo, pero una guerra de esta significación en territorio europeo. Claro. Ese es digamos, en una zona que se supone más civilizada, una zona de paz, etcétera. Es un shock y va a ser un shock muy grande para las relaciones internacionales. Esto es un antes y un después de la guerra en Ucrania. Estuviste, Lila, entre 2007 y 2015. Fuiste Así embajadora es. Más de 8 años. 8 años y medio. Mucho tiempo. Sí. Dicen que, a ver, en cuanto a la población es similar a la República Argentina, ¿no? La cantidad 45 de gente. millones de personas. ¿Cómo son los ucranianos? Es un pueblo pacífico, es un pueblo trabajador, son muchos agricultores. Por eso me hace acordar mucho a la Argentina. Tenemos muchos parecidos, similitudes. Es un país muy extenso, el más extenso de Europa. Entonces, cuando uno, por ejemplo, sale fuera de la capital, a las provincias, recorre kilómetros y kilómetros de campos, es igual que en la Argentina. Es decir, uno ve campos por todos lados, hay mucha tradición de agricultura, de campo. Son muy familiares, tienen un gran sentido de la familia, de la amistad. Se parecen mucho a nosotros. Se parecen mucho a nosotros, nos llevamos muy bien. Bueno, aquí hay casi 500.000 de ucranianos viviendo en la Argentina. ¿Varias oleadas de inmigrantes han llegado de Ucrania? Sí, 3 o 4 oleadas importantes de ucranianos hacia la Argentina, que muchas veces se confundían con rusos porque durante la Unión Soviética todos los pasaportes eran URSS. Y entonces acá se los recibía como rusos. Para nosotros era lo mismo, todo era lo mismo. Era todo lo mismo, a pesar de que eran todos países diferentes, culturas distintas, porque es muy distinto Asia Central o el Cáucaso que Rusia o que Ucrania. Y en o que los bálticos. En ese sentido, ¿cómo considera usted que fue la postura de Argentina desde que inició la guerra hasta ahora con respecto a la guerra? Recién últimamente dio el voto en la ONU, ahora la Argentina, pero al principio se notaba un poco más reacia, por lo menos públicamente. ¿Cuál es su análisis? Yo creo que Argentina
fue un poco tibia al principio por esta relación particular que tiene este gobierno con Rusia, con Putin. Pero se enderezó, digamos, Sí. es decir, la situación se encauzó y ahora está acompañando el voto de la mayoría de Me la parece comunidad que no le quedó internacional. otra, ¿no? Nadie pensaba que iba a durar tanto la guerra. Nadie pensaba, es decir, todos fuimos sorprendidos por la magnitud Sí. de la invasión. Pensábamos que iba a ser en el este, si es que había una invasión, iba a ser en la zona del Donbass, donde ya Rusia 3 días antes había reconocido a dos llamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son alrededor de la tercera parte del territorio de esas dos provincias. Es como si fueran Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, y ocuparan una tercera parte del territorio, lo que ocupan los separatistas, apoyados por Rusia desde el año 2014. Así que Ucrania y Rusia están en guerra prácticamente desde 2014, Claro. por proxies, digamos, por interpósitas personas. Y no, cuando Rusia empezó a hacer ejercicios militares con Bielorrusia en el norte de Ucrania, y declararon unos días, yo creo que fue el domingo anterior al reconocimiento, que las tropas iban a quedar, que los ejercicios se extendían por tiempo indeterminado. Ahí yo tuve la sensación de que iba a ser una cosa diferente y no el este, porque claro, había como un círculo que se cerraba con las tropas que hay estacionadas en Crimea, que ustedes saben, en el 2014 Rusia anexó Crimea y ahí tienen la base del Mar Negro, la flota rusa del Mar Negro. Así que era un círculo perfecto para invadir por todos lados, ¿no? Y hoy parece que no, hoy lamentablemente parece que esto no tiene fin porque se sientan a dialogar, dice que están cerca, pero sin embargo Sí, es muy combates difícil continúan. porque las pretensiones de las dos partes están tan alejadas, es decir, en diplomacia tenemos una cosa que se llama las posiciones de máxima y de mínima. Es decir, normalmente tenemos, cuando nos sentamos a negociar, pensamos, bueno, queremos conseguir la luna. Bueno, si no conseguimos la luna, conseguimos una estrella menor. Sí, en cualquier negociación, sí. Y después tenemos una base mínima hasta donde podemos llegar. En este caso, las pretensiones de Putin desde el primer momento fueron muy altas, porque él empezó a pedir que la OTAN se retrotrajera a las fronteras del 67, es decir, antes de la anexión de muchos, o de la asociación de muchos países de Europa Central y del Este. Y que desmilitarice Ucrania, que se reconozcan estas repúblicas, que Ucrania sea neutral, que no se incorpore a la OTAN. Claro. Entonces, son pretensiones Putin va por todo. Muy altas. Está claro que va por todo. Y del otro lado, Zelensky, el presidente ucraniano, no puede dejar de reclamar la integridad territorial de su país. Es decir, pide que le devuelvan Crimea, pide que se vayan del este. Y lo hace con una entereza y una aprobación, o por lo menos eso es lo que se ve acá, de una aprobación y un respeto de todo el pueblo. Altísimo. Es ¿Lo muy conociste? llamativo. No, porque yo ni siquiera lo conocía como actor en esa época, actor, ¿no? Era un comediante. Es abogado, pero después después se dedicó a la actuación, a la comedia. Fue electo con un porcentaje alto, más del 70% de los votos. Muy elevado. Pero porque la gente estaba molesta con las promesas incumplidas de Poroshenko, el presidente anterior, que precisamente había prometido terminar con el problema del este, que para ellos es la integridad territorial, Crimea, el este, esto es lo más importante. Entonces, Zelensky fue electo y ahí se potenció más o menos, digamos, no, al principio estos primeros 2 años fueron, yo te diría, sin ninguna relevancia. Trató de hacer lo mejor posible. Claro. Pero ahora se ha demostrado un líder verdaderamente impresionante. Un líder con el pueblo, que comunica constantemente desde todo el el lugar. tiempo. Y además que él está
encarando a la comunidad internacional. Claro. Les exige, A la les OTAN, sobre reclama. todo el tiempo. Y los modos también, lo hemos visto en ese discurso frente a los ingleses, donde traía a colación las palabras del mismo Churchill, lo hemos visto en los Grammy también. Va realmente como conquistando el mundo. Muy medido. Muy medido. No, es muy histriónico, además es muy carismático. Y por otro lado, la contrapartida a Putin, a nivel internacional, uno que no está en el mundo lo ve y dice, ¿cómo puede Putin seguir siendo un líder? ¿No hay reglas? ¿Las instituciones a nivel internacional funcionan o no? En este momento no, yo creo que no. Yo creo que las organizaciones internacionales han demostrado que no tienen poder para solucionar un tema de esta envergadura. No. Como comentábamos antes, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entonces tiene poder de veto. Cualquier decisión que intente tomarse para frenar o para obligarlo a parar la invasión es vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano de Naciones Unidas que podría mandar cascos azules o que podría hacer alguna acción para suspender la guerra. A pesar de que tiene el rechazo de la comunidad internacional, porque todas las resoluciones en la Asamblea General se han aprobado. Ayer han aprobado que sea expulsado del Consejo de Derechos Humanos, Rusia. Sin embargo, increíblemente tiene un alto porcentaje de aprobación a nivel interno, a nivel doméstico. Hemos visto fotos impactantes de los rusos ovacionándolos en una plaza y la verdad que uno no puede creer. Bueno, tienen a favor y en contra. Lila, los productores nos están torturando, nos piden que vayamos cerrando. Es muy interesante, podríamos estar todo el día dialogando con vos. Yo tengo una última pregunta. La relación de los rusos con los ucranianos, el pueblo, el ciudadano común, ¿qué es lo que siente? Por Putin me imagino que odio, ¿sí? Pero por el ciudadano ruso, ¿cuál es la relación? Yo creo que siempre ha sido una relación muy cercana, porque hay muchas familias que tienen rusos e ucranianos en la familia. Pero siempre ha habido un poco de esta rivalidad por este afán ruso de considerar que Ucrania es parte de Rusia, que es menor que Rusia, que les corresponde someterlos y reintegrarlos a lo que era la Unión Soviética, etcétera. Pero ahora, con estas acciones de Putin, creo que ha conseguido estrictamente lo que... Él hablaba de la unidad de ucranianos y rusos el año pasado, en todos sus discursos, y que quiere reunificar a Ucrania reintegrarla a Ucrania dentro de Rusia. Y lo que ha conseguido es el odio de la población, es decir, se ha traído en contra a toda la comunidad internacional. Ha tenido un efecto completamente opuesto a lo que pensaba. Actuó como un boomerang, ¿no? Bueno, Lila, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Las puertas de Vivo Tucumán están abiertas, ¿no? Cuando regreses a Tucumán. Muchas gracias. Porque estás en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, bueno. sí. Es Lila Roldán Vázquez, fue embajadora argentina en Ucrania entre el año 2007 y el 2015. Muchas gracias. Gracias a ustedes.